Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que estoy segura ha estado resonando en los oídos de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a desgranar el misterio, a intentar descifrar lo que está sucediendo, o mejor dicho, lo que ha sucedido entre dos de las estrellas más luminosas del panorama televisivo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, vamos a revelar todo lo que se sabe sobre esta pareja que ha encendido tantas chispas y especulaciones. ¿Están listos para sumergirse en esta historia llena de romance, cámaras y quizás un poquito de misterio? Pues preparen las palomitas porque esto se pone bueno. Y antes de que se nos escape cualquier detalle jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y primicias. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita. Seamos honestos, la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un fenómeno desde el momento en que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por aquí. La química entre Kandibit y Sanemah era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y se instaló directamente en la imaginación de millones de espectadores alrededor del mundo. Cada mirada, cada roce, cada palabra, todo parecía indicar que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación. La forma en que sus miradas se cruzaban, la manera en que sus cuerpos parecían atraerse magnéticamente, nos hizo preguntarnos, ¿están estos dos actores viviendo un romance en la vida real? ¿O es simplemente el poder de un guión extraordinario y un talento actoral impecable? La especulación fue constante, alimentada por cada interacción pública, cada fotografía compartida, cada entrevista donde se les preguntaba el uno por el otro. Y es que, para ser justos, la pareja formada por Can y Demet tenía todos los ingredientes para convertirse en la pareja de ensueño para el público. Él con su carisma arrollador, su físico de ensueño y su personalidad un tanto rebelde pero encantadora. Ella con su belleza natural, su talento para la comedia y esa dulzura que conquistaba a cualquiera. Juntos en Erkenci Kuş crearon esa magia que solo unas pocas parejas logran, esa conexión que te hace suspirar y desear que la historia de amor continúe más allá de los créditos finales. Recordemos aquellos momentos icónicos de la serie. La primera vez que se conocieron, la torpeza inicial de Sanem, la forma en que Can la miraba, con una mezcla de exasperación y fascinación. Las escenas de celos, las reconciliaciones apasionadas, los diálogos ingeniosos y llenos de chispa. Todo contribuía a construir esta fantasía de amor perfecto que tanto anhelamos ver en nuestras pantallas. Y la verdad es que el público se enganchó de tal manera que cada pequeño gesto, cada fotografía que ellos publicaban por separado o que sus amigos compartían, era analizado con lupa. ¿Un comentario en redes sociales? Sospechoso. ¿Una fotografía coincidiendo en el mismo lugar, aunque sea a kilómetros de distancia? Definitivamente algo están ocultando. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? Los rumores de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a tomar fuerza muy pronto. Se hablaba de encuentros secretos, de viajes juntos, de confidencias compartidas. Los paparazzi los captaban en situaciones que para muchos eran más que amistosas. Se les veía saliendo de cenas, compartiendo tiempo en restaurantes, o simplemente disfrutando de la compañía del otro fuera del set. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial contundente, las pruebas parecían acumularse. La información que circulaba en los medios, tanto turcos como internacionales, era a menudo contradictoria. Un día se decía que su relación iba viento en popa, que planeaban un futuro juntos. Al siguiente se aseguraba que todo era producto de la promoción de la serie, y que la realidad era muy diferente. Esta montaña rusa de información solo avivaba más el interés del público, que quería saber la verdad, deseara o no que fueran pareja. Una de las claves para entender la magnitud de esta historia es el impacto que tuvo Erkenci Kuş. No fue solo una serie exitosa en Turquía, sino un fenómeno global. Se emitió en muchísimos países, conquistando corazones en América Latina, Europa e incluso Asia. Esto significaba que millones de personas estaban siguiendo de cerca la vida de sus protagonistas, y la posibilidad de un romance real entre ellos era una noticia de portada, un sueño para los fans. Y aquí viene lo interesante, las revelaciones, los supuestos todito. A lo largo de los años hemos tenido filtraciones, testimonios de personas cercanas, e incluso comentarios del propio Can Yaman y Demet Özdemir que, interpretados de diferentes maneras, alimentaron las teorías.
Se habló de que su relación era intensa, apasionada, pero también volátil. Algunas fuentes sugerían que la presión mediática y el ritmo de vida de dos estrellas en pleno ascenso dificultaron la consolidación de su romance. Hubo momentos clave. Recuerdo una entrevista en la que Can Yaman, cuando se le preguntaba directamente por Demet, se ponía un poco nervioso, sonreía de una manera particular y decía frases como «tenemos una conexión especial» o «es una colega a la que aprecio mucho». Por su parte, Demet, siempre un poco más reservada, solía responder con evasivas amables, destacando la gran profesionalidad y amistad que los unía. Sin embargo, sus sonrisas, la forma en que se miraban en las alfombras rojas o en eventos públicos, decían mucho más que sus palabras. Una de las versiones que cobró fuerza fue la de un amorío apasionado que terminó debido a las diferencias en sus planes de vida y las exigencias de sus carreras. Can Yaman, sabemos, es un actor con una ambición desmedida, siempre buscando nuevos proyectos, a menudo fuera de Turquía, como su incursión en Italia. Demet, por otro lado, parecía estar más arraigada en su país, construyendo una carrera sólida en la televisión y el cine turco. Estas diferentes trayectorias vitales podrían haber sido un obstáculo insalvable. Además, no podemos olvidar la intensa presión a la que estaban sometidos. Ser una pareja tan popular, seguida por millones de ojos, debe ser agotador. Cada paso en falso, cada comentario, cada fotografía era objeto de escrutinio público. Para una relación que quizás estaba naciendo o consolidándose, este tipo de presión puede ser demoledora. Hemos visto a Can Yaman en romances públicos con otras figuras, y a Demet Özdemir también ha tenido sus relaciones expuestas. Pero la conexión con Demet Özdemir, para muchos, fue la más especial, la que más ilusiones generó. ¿Por qué? Quizás porque nació de esa química irreal en Erkenci-Kuş, esa historia que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Los rumores sobre su ruptura fueron tan intensos como los de su relación. Se hablaba de celos, de malentendidos, de que simplemente la fama y la distancia habían hecho mella. Lo cierto es que a día de hoy, no hay una confirmación oficial y rotunda de que hayan sido pareja en el sentido más estricto. Lo que sí es innegable es que existió una conexión muy fuerte entre ellos, una complicidad que trascendía la pantalla. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué queda de todo esto? ¿Existe aún esa amistad especial? ¿Se guardan rencor o simplemente se desean lo mejor? Los periodistas de espectáculos turcos, siempre al acecho, intentan captarlos juntos o preguntarles el uno por el otro. Sus respuestas suelen ser amables, profesionales, destacando el respeto y el cariño mutuo, pero sin entrar en detalles que alimenten más especulaciones. Podríamos decir que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la ficción puede salirse de control y convertirse en una parte de la vida real, o al menos, en una ilusión colectiva que todos queremos creer. La magia de Erkenci-Kuş se extendió mucho más allá de la serie, y ellos, como protagonistas, se convirtieron en el centro de esa magia. Lo que hemos intentado traerles hoy no es una verdad absoluta, porque en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo es escurridiza y se teje con hilos de información, rumores y, por supuesto, el deseo del público de creer en el amor. Pero lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial, algo que marcó a los espectadores y que sigue generando interés y debate. Así que si bien no podemos decir con certeza al 100% que hayan tenido un romance romántico y duradero, sí podemos decir que existió una chispa, una atracción mutua, una complicidad que todos pudimos ver y sentir. Y quizás en el fondo eso es lo que importa, la capacidad de dos actores para crear esa ilusión, para hacernos creer en esa historia de amor que, de alguna manera, se sintió real para todos nosotros. Hemos llegado al final de esta profunda inmersión en el misterio Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las especulaciones y los momentos que nos hicieron soñar. En resumen, hemos explorado la increíble química que desbordaron en Erkenci-Kuş, la intensidad de los rumores de romance que rodearon su relación, y las posibles razones por las que, hasta donde sabemos, esa historia de amor, si existió, no llegó a consolidarse plenamente bajo los reflectores. Lo que sí queda claro es el cariño y el respeto mutuo que parecen profesarse, y el impacto imborrable que dejaron en millones de corazones alrededor del mundo. Pero ahora, queremos saber de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta pareja? ¿Creen que hubo un romance real? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, cuéntenos sus teorías y vivencias como fans.
Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado tanto como a nosotros prepararlo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y primicias. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en cada vídeo. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Hasta la próxima.